Buenas tardes, vamos a hablar acerca del capítulo número 1 y el capítulo número 8 del libro Ventajas, Estrategia Competitiva. Bien, vamos a hablar primero sobre el capítulo número 1, que es el análisis estructural de las industrias. En este capítulo se identifican las primeras características estructurales de las industrias que determinan la fortaleza y las fuerzas competitivas o los factores de competencia. Y por lo tanto también analizaremos lo que es la rentabilidad de la industria. La meta de una estrategia competitiva de negocios consiste en ganar una posición en el sector industrial en donde se defienda mejor de estas fuerzas o de esta industria. Para ello necesitamos conocer ciertas causas de presión competitiva en las cuales nos permiten evidenciar fortalezas y debilidades principales de la compañía, consolidar su posicionamiento en el sector industrial, aclarar los aspectos en que los cambios estratégicos producirán mejores resultados, descubrir las áreas donde las tendencias de la industria tienen mayor importancia como oportunidades de riesgo. Para ello tenemos las determinantes estructurales de la intensidad competitiva, donde están las 5 fuerzas competitivas, como es la entrada, el riesgo de sustitución, el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y rivalidad entre los competidores actuales. Reflejan el que la competencia es un sector industrial que no se limita en absoluto a los participantes bien establecidos. Todos los clientes, proveedores, participantes potenciales y sustitutos son competidores de las empresas y su importancia dependerá de las circunstancias del momento en un sentido más amplio, en una rivalidad ampliada o extensa. El riesgo de aumento de participantes. Los nuevos participantes de una industria aportan más capacidad, dado que su deseo de conquistar la participación en el mercado es de grandes recursos. El riesgo de aumento de participantes en una industria dependerá de las barreras actuales de la entrada y de la reacción previsible por parte de las empresas establecidas. Este riesgo será escaso si las barreras son importantes o si las nuevas empresas esperan una gran represalia de los competidores bien establecidos. Para ello tenemos ciertas barreras de entradas, como es la economía de escala, la diferenciación de productos, las necesidades de capital, los accesos a los canales de distribución, las desventajas de costos independientes de la economía de escala y la política gubernamental. En la economía de escala se indican las reducciones de los costos unitarios de un producto, donde se disuade el ingreso de otras empresas porque las obligan a efectuar grandes inversiones, exponiéndose a una reacción violenta por parte de la competencia. En la diferenciación del producto, esto significa que las empresas que están establecidas gozan de identificación de marca y lealtad de sus consumidores, lo cual obtuvieron mediante publicidad, servicio al cliente, diferencias de productos o por el simple hecho de haber sido los primeros en invertir en la industria. En las necesidades de capital, la necesidad de invertir grandes recursos financieros para competir crea una barrera de entrada, sobre todo si se requiere capital para publicidad anticipada, que puede ser irrecuperable o que implica riesgo. En los accesos a los canales de distribución, aquí surge la barrera de ingreso cuando la nueva empresa necesita garantizar la distribución de su producto. En las desventajas de costos independientes de economías de escala, las empresas ya establecidas tienen ventajas de costos que no están al alcance de los participantes potenciales sin importar su tamaño ni economía establecida. La política gubernamental, aquí es donde el gobierno puede limitar y hasta prohibir el ingreso de las industrias en donde se aplica controles o requisitos para conceder las licencias o restringir el acceso de materias primas. En la reacción esperada, las expectativas del posible participante respecto a la reacción de competidores actuales influyen en el riesgo de la entrada. Estas señales indican la posibilidad o represalia contra el ingreso y por lo tanto los disuaden. En esto tenemos lo que son los antecedentes de represalias vigorosas contra nuevas empresas, las compañías bien establecidas con grandes recursos para contraatacar, las compañías ya establecidas con gran compromiso en la industria y con activos de poca liquidez invertida en ellos. El precio como un factor disuasivo de entrada. En esto resumimos la importancia del concepto hipotético del precio como un factor disuasivo de entrada, en donde la estructura prevalente de los precios se equilibran bajo estímulos potenciales del ingreso con los costos esperados de superar las barreras de ingreso y la exposición a represalias. Las propiedades de las barreras de entrada, las barreras poseen otras propiedades que resultan decisivas, donde una perspectiva estratégica. Primero, a menudo se modifican las situaciones descritas en páginas
anteriores de lo que hemos estado viendo ahorita. Por último, algunas compañías poseen suficientes recursos o habilidades que le permiten atravesar las barreras de una industria a un costo menor que la mayoría. Economía de escala como barrera de entrada. Bueno, se dice que desde la perspectiva estratégica de las empresas instaladas, algunas deficiencias de las economías de escala en cuanto a barreras de entrada son que a veces los costos a gran escala se consiguen a costa de otras empresas. Las empresas y otras barreras con potencial de eficacia, como la diferencia de productos o de la capacidad de desarrollar pronto una tecnología de patente. También se dice que el cambio tecnológico castiga a la empresa grande si las instalaciones cuyo fin es conseguir economías de escalas están más especializadas y se adaptan con menor flexibilidad a los nuevos adelantos. El compromiso de alcanzar economías de escalas usando la tecnología actual en ocasiones impide descubrir nuevas posibilidades en esta área o métodos nuevos de compartir que no dependan tanto de estas economías. También desde la perspectiva estratégica de las empresas ya instaladas, algunas deficiencias son en cuanto a que se nulifica con innovaciones de productos o procesos que originan una tecnología que en esencia es reciente y que en consecuencia producen una curva de experiencia nueva en su totalidad. A veces las empresas de ingresos recientes rebasan a los líderes de la industria y se apoyan en una curva que quizás los líderes no adopten por sus limitaciones. También la barrera se nulifica con innovaciones de productos o procesos que originen una tecnología que en esencia es reciente y que en consecuencia producen una curva de experiencia nueva, y a veces las empresas de ingreso también tienden a rebasar a líderes de la industria y se apoyan en una que quizás los líderes no adopten por así mismo sus limitaciones. Intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales. Bueno, la rivalidad se debe a que uno o más competidores se sienten presionados o ven la oportunidad de mejorar su posición. Las tácticas competitivas de una compañía influyen profundamente en otras y por tanto provocan represalias o esfuerzos por contrarrestarlas, es decir, las compañías dependen de unas de otras. Si se identifican los ataques y contraataques, todas las compañías llegan a sufrir las consecuencias y entonces la situación empeora. La competencia de precios es demasiado inestable y tiende a dañar la rentabilidad de la industria entera. Asimismo, la rivalidad cambiante. El impacto de la rivalidad se reduce cuando los esfuerzos de venta se concentran en los segmentos de más rápido crecimiento o en áreas del mercado con los costos mucho más bajos. Un ejemplo es que pueden aumentar los costos cambiantes de los compradores, es decir, aumentando la diferenciación de los productos mediante nuevos tipos de servicios, innovaciones de marketing o modificaciones. Las barreras de entradas. La amenaza de los nuevos entrantes depende de las barreras de entradas existentes en el sector. Cuanto más elevadas sean las barreras de entrada, mayor dificultad tiene el acceso a este sector. Las barreras de salida son el conjunto de situaciones que hacen que una empresa no pueda abandonar el sector en que actúa sin incurrir en altos costos. Asimismo, la presión de productos sustitutos es que los productos o bienes sustitutos son aquellos bienes que se pueden sustituir por otro bien y que pueden suplir las mismas necesidades. La posición frente a los productos sustitutos puede fortalecerse mediante acciones colectivas de las firmas del sector. Estos productos mejoran la calidad y brindan disponibilidad del producto y aumentan la competencia en sectores implicados. El poder de negociación de los compradores. Bueno, los compradores compiten con la industria cuando la obligan a reducir los precios, negocian una mejor calidad o más servicios y enfrentan a los rivales entre sí. El poder de los grupos importantes de compradores depende del número de características de su situación de mercado y del valor relativo de su compra en relación con la industria global. La modificación del poder del comprador. El poder de los compradores crecerá o disminuirá conforme los factores cambien con el tiempo o a causa de las decisiones estratégicas de la compañía.
Cuando una compañía determina a qué grupo de compradores venderle, se halla ante una decisión trascendente. Para mejorar su posición estratégica, busca clientes que posean poco poder para influir negativamente en ellos, es decir, los selecciona. El poder de negociación de los proveedores. Los proveedores ejercerán poder de negociación sobre los participantes de una industria, se amenazan con elevar los precios a disminuir la realidad de los bienes y servicios que ofrecen. Ya, el gobierno como fuerza en la competencia de la industria. Bueno, el principal objetivo al hablar del gobierno es estudiar su posible impacto en las barreras de entradas. En 1970 y en 1980, todos los niveles del gobierno estadounidense tuvieron la capacidad de influir de manera directa o indirecta en muchos aspectos de la estructura de la industria. Mediante regulaciones, subsidios y otros medios, el gobierno influye en la posición de una industria frente a sustitutos. En varios sectores industriales, el gobierno es comprador o proveedor o incide en la competencia por medio de las políticas que establece. Sus regulaciones fijan límites al comportamiento de las empresas como proveedores o clientes. El análisis estructural y estrategia competitiva. Tras el diagnóstico de la competencia y sus causas fundamentales, a la compañía le será posible identificar sus puntos fuertes y débiles en relación con la industria. Desde una perspectiva, los puntos esenciales determinan la posición de la industria frente a las causas principales de cada factor competitivo. Una buena estrategia competitiva implica emprender acciones ofensivas y defensivas con el fin de lograr una posición defendible contra las 5 fuerzas competitivas. Bueno, estas estrategias serían posicionar la compañía de modo que sus capacidades ofrezcan la mejor defensa posible, influir en el equilibrio de fuerzas con tácticas estratégicas para mejorar la posición relativa de la compañía y prever los cambios de los factores en los que se basan las fortalezas y tomar medidas pertinentes. Y bueno, influir en el equilibrio. Esto hace referencia a influir en el equilibrio de una empresa donde las innovaciones en marketing favorecen la identificación de la marca o diferenciación del producto. El análisis estructural sirve para identificar los factores básicos que impulsan la competencia en una industria y en consecuencia los lugares donde la acción estratégica con la que se intenta influir en el equilibrio producirá mejores resultados. Ya tenemos la estrategia de diversificación. El modelo con que se analiza la competencia en una industria sirve para establecer una estrategia de diversificación. Esa será la conexión que permita franquear las barreras de entrada recurriendo a sus canales de distribución. Y es aquella que utiliza una empresa cuando decide ampliar sus fuentes de ingresos, ya que esto le permite que logre la expansión y el crecimiento. Tenemos lo que es la evolución del sector industrial. La evolución del sector industrial. Esta adquiere importancia decisiva al formular estrategias incrementando o reduciendo el atractivo de una industria como una oportunidad de inversión. Y a menudo es necesario hacer ajustes para adelantarse a los hechos y de esta manera poder adaptarse a ellos. Es importante conocer el proceso evolutivo de la industria y así predecir también el cambio. Pues el costo de una reacción estratégica suele incrementar cuando la necesidad de cambio se hace evidente y la mejor estrategia es aportar los mayores beneficios a quien la seleccione primero. Los conceptos básicos de la evolución de la industria. Los cambios de la industria tienen importancia estratégica cuando influyen en las fuerzas básicas de las 5 fortalezas competitivas. Caso contrario, la tienen solo desde el punto de vista táctico. Aunque este enfoque orienta a la industria, constituye el punto de partida, quizás no sea suficiente porque los cambios que están ocurriendo en el momento actual no siempre se perciben con facilidad y mucho menos cuando ocurren cambios al futuro. Dada la importancia de percibir la evolución, es conveniente también tener algunas técnicas analíticas que ayuden a prever el patrón de los cambios que podrían suceder en la industria. Acciones fundamentales en la evolución de la industria. Las industrias no evolucionan de forma aislada. Por el contrario, son un sistema interrelacionado.
el cambio de elementos en su estructura tienden a provocar cambios en otras áreas. Es decir, si hacemos un cambio en el área de marketing y creamos estrategias para incrementar las ventas, va a ocurrir un cambio en el departamento también de producción porque van a aumentar la cantidad de productos a producir. Las primeras compañías en obtenerlo se encontrarán en condiciones de empezar la interacción hacia atrás, el cual afecta el poder de los proveedores y así sucesivamente. Es decir, el cambio de una industria inicia a menudo una reacción en cadena que provoca otras más atrás. Es decir, si nosotros incrementamos nuestra producción, vamos a necesitar más materia prima y para esto vamos a incrementar el tamaño de pedido que vamos a realizar a nuestro proveedor y de esta manera él también va a realizar un incremento en la materia prima para realizar los productos que nosotros vamos a hacer. Por tanto, será una reacción en cadena que va a existir. Dentro de la evolución industrial también es importante conocer los procesos evolutivos para así poder predecir cambios, pues el costo de una reacción estratégica suele incrementarse cuando la necesidad de cambio se hace evidente. Aunque la estructura inicial, el potencial estructural y las decisiones de inversión de las empresas adquieren un carácter específico en cada industria. Hay algunos procesos dinámicos predecibles que interactúan y se presentan en toda la industria. A continuación se describirá cada uno de estos procesos con un enfoque especial en sus determinantes, en su relación con otros procesos y en sus consecuencias estratégicas. La siguiente. El primer proceso evolutivo son los cambios de crecimiento a largo plazo. Quizás la fuerza más generalizada que causa el cambio estructural es el crecimiento de la industria a largo plazo. El crecimiento de esta constituye una variable esencial para determinar la intensidad de la rivalidad de un sector industrial con otro. Hay 6 factores importantes que explican los cambios de crecimiento a largo plazo. El primero es los factores demográficos. En los bienes de consumo, los cambios demográficos son uno de los factores decisivos que rigen el tamaño del grupo de compradores de un producto. También pertenece a determinado grupo de edad, con ciertos niveles de ingresos, o que vivan a ciertas regiones determinadas geográficamente. Otro de los factores son las tendencias de las necesidades, en donde la demanda de un producto se ve afectada por los cambios de estilo de vida, los gustos, las formas de pensar y las condiciones sociales de la población que con el tiempo tienden a presentarse en toda la sociedad. El tercer factor son los cambios en la posición relativa de los sustitutos. En la demanda de un producto influyen el costo y la calidad de los sustitutos generales. Si el costo de un sustituto disminuye en términos relativos o si se mejora su capacidad de satisfacer las necesidades de un cliente, el crecimiento de la industria se verá afectado. El cuarto factor son los cambios de posición de los productos complementarios. Aquí también el costo y la calidad dependen de lo que es la disponibilidad de los productos complementarios y de los que se utilicen conjunto a ello. Por ejemplo, en muchas regiones de Estados Unidos, las casas móviles se sitúan en estacionamientos diseñados por este uso. Otro de los factores es la penetración en el grupo de consumidores. Las tasas de alto crecimiento de la industria son resultados de una creciente penetración en total. Entonces, esta tasa de crecimiento va a depender de la demanda de reposición. Otro de los factores que incurren dentro del crecimiento a largo plazo son los cambios
del producto, en donde las 5 causas externas del crecimiento de la industria suponen que no se introducirán cambios del producto del que se va a ofrecer. La siguiente. Ya. Los siguientes procesos evolutivos tenemos los cambios de segmentos del mercado, en donde este proceso evolutivo adopta una variante de los segmentos que se fraccionan después, al crear un producto diferente con técnicas de marketing diferentes. La importancia radica en que su estructura puede verse afectada en gran medida por los servicios necesarios. Otro de los procesos evolutivos es el aprendizaje de los compradores, en donde a través de compras repetidas la gente acumula conocimientos sobre un producto, su uso y las características de las marcas competidoras. Con el tiempo, los productos tienden a parecerse más a los beneficios conforme se vuelvan más refinados. También tenemos otro proceso evolutivo, el cual es la expansión de la participación en el mercado. Una industria en crecimiento es la que está aumentando su participación total en el mercado. Las empresas van ganando mayor participación, ampliando su tamaño con mayor rapidez. La siguiente. También tenemos la reducción de la incertidumbre, en donde la mayoría de las industrias nuevas se caracterizan por tener mucha incertidumbre ante cuestiones como el tamaño potencial del mercado, la configuración óptima del producto, la naturaleza de los prospectos, la manera de cómo se llega a ellos y el hecho de superar o no los problemas tecnológicos. También tenemos la difusión de conocimientos patentados. En este proceso evolutivo, las compañías aprenden a inspeccionar de manera física los productos patentados de la competencia y al recabar toda esta información acerca del tamaño, la ubicación, la forma de organizarse y otras características de las operaciones. También tenemos lo que es la innovación del marketing, del producto y de los procesos. La innovación del marketing, en este proceso evolutivo, los adelantos conseguidos en el uso de los medios publicitarios o canales de marketing permiten llegar a nuevos consumidores, atenuar la sensibilidad del precio y así mejorar la diferenciación del producto. En la innovación del producto, aquí es importante este proceso evolutivo porque incrementa el mercado e impulsa el crecimiento de la industria o se diferencia en cuanto al producto. Y en la innovación de los procesos, en este proceso evolutivo se requiere mayor o menor cantidad de capital. Ya va a depender del aumento de la disminución de la economía de escala. Y se intensifican o se reducen la integración vertical y se afecta la acumulación de experiencia, lo cual esto puede repercutir en la estructura de la industria. Los últimos procesos evolutivos tenemos los cambios de insumos y tipos de cambio, en donde toda industria utiliza varios insumos. La anterior. Varios insumos en sus procesos de manufactura, distribución y marketing. Las clases importantes de costos se pueden cambiar. Los que se pueden cambiar son los niveles salariales, los materiales, el capital, la comunicación, el transporte. En el cambio estructural de las industrias, aquí en este proceso, la estructura de las industrias, de los proveedores y clientes, afecta su poder de negociación con nuestra industria. De ahí que los cambios de su estructura tengan consecuencias importantes en la evolución del mercado. En la acumulación de experiencia, en este proceso evolutivo, es importante el aprendizaje que se tiene en cuanto a los competidores, porque de esto depende que las compañías con mayor experiencia obtengan más ventajas y que éstas sean significativas y sustentables sobre las otras. La última. Los cambios de la política gubernamental también forman parte de estos procesos
en donde las influencias del gobierno tienen un impacto significativo y tangible en el cambio estructural de la industria. Y por último tenemos lo que es las entradas y las salidas, en donde la entrada afecta de manera evidente la estructura de una industria, más que nada cuando se trata de compañías consolidadas en otros sectores industriales. Y las salidas modifican la estructura de una industria, aminorando el número de compañías y aumentando el predominio de los líderes.